Hermanos, muy buenos días a todos los presentes en este Día del Señor. Hoy es septiembre 8 del 2019 y vamos entonces hoy a hacer una oración antes de pasar a la exposición de la palabra de Dios y vamos a entonces a o- orar. Vamos entonces a orar. Oren conmigo. Padre Celestial, gracias Señor esta mañana. Gracias por este nuevo día. Gracias que este día es el primer día de la semana donde los cristianos nos reunimos a alabar tu nombre. Que tu Santo Espíritu nos hable al corazón y a la mente. Que fortalezca nuestra fe en cada momento. Que tu palabra se predique fiel, tal como están las Escrituras. Que tu Santo Espíritu aplique la enseñanza en nuestra vida y corazón. Que podamos levantarnos, Señor, con fe, con alegría, con optimismo, con esperanza, como dice la palabra. Esperamos pacientemente la esperanza, la gloriosa manifestación de los hijos tuyos. Señor, así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a abrir las escrituras. Antes de pasar a la lectura, quiero leer con ustedes Salmo 74. Salmo 74, si tienen ustedes, quiero leer unos versículos, es un salmo son 23 versículos, pero voy a leer solamente, no todos. Vamos a leer Salmo 74, del 1 al 12. Salmo 74, del 1 al 12, dice así: ¿Por qué nos has olvidado para siempre, oh Dios? Y has hecho pesado tu furor contra las ovejas de tu rebaño. Recuerda a tu congregación, la que adquiriste desde la antigüedad, la tribu de tu heredad que tú redimiste. Este monte de Sión en el cual has morado. Levanta a tus siervos sobre los que nos llevan con violencia. Todo aquel que hace el mal es enemigo de tu santuario. Tus adversarios hicieron alardes en medio de tu día de fiesta. Colocaron sus estandartes por señales. Tú lo sabes por cuanto eres el sublime de lo alto. Ellos rajaron las puertas con hacha como a árboles de un bosque, simultáneamente con hachas y con picos. Prendieron fuego a tu santuario y lo quemaron, y profanaron en la tierra el tabernáculo de tu nombre. Y han dicho en su corazón: exterminémoslo de una vez y desechemos de la tierra todas las fiestas de Dios. No han visto las señales ellos. No queda más profeta ni hay sabio entre nosotros. Oh Dios, ¿hasta cuándo el adversario afrentará y provocará? Continuamente a ira a tu nombre. ¿Por qué te retiras tu mano y tu diestra de en medio de tu fiesta? Nuestro Dios es el Rey que dio órdenes desde antaño respecto a la salvación de Jacob. Palabra de Dios. Este es un salmo que habla justamente sobre
la desecración de Israel. Por eso habla aquí que los enemigos destrozaron el tabernáculo de Dios, prendieron fuego, hicieron violencia. Pero ¿saben qué? Aquí dice al final, nuestro Dios es el rey que dio órdenes de antaño. Órdenes tiene que ver pacto. Dice antaño es antiguo. Desde la antigüedad dio órdenes, su pacto. Con respecto acá, ¿a qué? A la salvación de Jacob. Jacob es Israel. Y la salvación de Israel viene a ser el cumplimiento del pacto de Abraham. Cuando Dios le dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y Pablo dice que los que son de la fe de Abraham somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, nacemos en la casa de Abraham. Y Jacob fue hijo de Abraham. Y nosotros entonces somos hijos de Abraham. Por lo tanto, somos el verdadero Israel de Dios. Entonces, ¿para quién está hablando cuando dice la salvación de Jacob? Está hablando de nosotros, la iglesia. Entonces es Abraham, Isaac y Jacob. Claro, Jacob fue su nieto, pero también es hijo porque sale de su simiente. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque él creyó en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Es imposible que Abraham haya sido salvo sin Jesucristo. Entonces, el pacto que dice versículo 12, desde antaño respecto a la salvación de Israel nosotros. Gloria a Dios. Así que eso tenemos que tener en mente. Entonces vamos a, antes de pasar ya a la predicación, vamos a hacer una oración en donde pedimos a Dios su guía para este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu promesa en Cristo. Y ahora, Señor, vamos a leer y exponer tu palabra, que nos llegue al corazón, que nuestro espíritu pueda ser alimentado con tu Santo Espíritu, que nuestra mente madure, que nuestro ser completo se edifique y crezcamos siempre en el conocimiento y la gracia de Jesucristo, y en su nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Vamos a leer, vamos a estudiar prácticamente 2 versículos para esta mañana. Ahí está. Salmos capítulo 8. Versículos 26 y 27. Y el tema de hoy se llama el trabajo del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Es un tema muy importante, vamos a aprender mucho de este tema. ¿No? El trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Romanos 8, 26 y 27, voy a leerlo en mi versión, la Biblia Peshitta. Si usted tiene la Reina Valera o tiene la versión de las Américas, me puede seguir. Yo tengo aquí en la internet
la Reina Valera y la Biblia de las Américas para comparar. Y así dice la palabra de Dios. Así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Porque cómo orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos. Y aquí está, subráyalo. De acuerdo, aquí está, lo estoy subrayando, a la voluntad de Dios. Este texto tiene mucha enseñanza para nosotros, hermanos. Mucha enseñanza. ¿Cómo entender este texto? Bueno, vamos a ver, vamos a estudiarlo. Recuerde que el texto, cuando dice en algunas versiones, dice, por ejemplo, en la versión de las Américas dice, y de la misma manera, en la versión de la Reina Valera dice, y de igual manera, de la misma manera, mi versión dice, así también. Ahora, ¿es diferente? No, no es diferente. Porque recuerde que ellos no hablaban español. Entonces, estas son traducciones al español. Así que cuando usted lea algo, nosotros hablamos español castellano de Castilla. Entonces, ellos no hablaban el castellano de Castilla. Ellos hablaban griego, arameo. Entonces, cuando está diciendo aquí, así también, o como dice la Biblia de las Américas, dice, y de igual manera, ¿no? Están usando prácticamente lo que se conoce como el adverbio. El adverbio. Y nos da la idea de que, y de igual manera, ¿no? Nos da dando la idea de lo que lo que va a Pablo a hablar es igual, por eso dice, y de igual manera, o así también, es igual a lo que dijo antes. Por eso dice, y de igual manera. Entonces, la pregunta para entender lo que viene aquí es, ¿qué es lo que dijo Pablo para que diga ahí, y de igual manera? ¿No? Tenemos que ver. Porque a qué dice de igual manera, qué es lo que dijo para que lo que va a hablar, versículo 26-27, sea igual a lo que dijo antes, porque dice de igual manera, de la misma forma, de la misma manera. Ahora, la pregunta es, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo Pablo ahí? Bueno, es muy fácil entender. Recuerde que cuando usted lea la Biblia y estudia la Biblia, existe un contexto. Esto es una carta. Todo esto es una carta, ¿no? Claro, en este caso es una carta, bueno, Romanos tiene 16 capítulos, o sea que es una carta larga. Pablo escribió. Imagínese usted, siempre pongo el ejemplo, estas son cartas, hermano. Imagínense que antes cuando no había esto, yo me acuerdo cuando vine mis primeros viajes que hice a Sudamérica, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil. Cuando regresé a casa, casi todo
les iba al correo, porque los hermanos decían, oh, le vamos a escribir. Fíjese, no había esto. Y cuando iba al correo decía, hay cartas para mí, hay cartas para mí, decía, no, 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 no hay. Hasta que un día, después de 3 semanas que iba al correo casi todos los días, decía, ¿sabe qué es? Y bueno, en ese tiempo era así. Decía, puede entrar, me hacían entrar. Hay unas cartas internacionales, revisa esas cartas. Y yo entré ahí al correo y revisé un paquete de cartas de todas partes y buscaba mi nombre, así estaba buscando una con una por, encontré como 7 cartas que me habían llegado, pero como, bueno, el correo, el que repartía los correos nunca, o estaba enfermo, no sé qué pasó, nunca los repartió. Y ahí estaban las cartas de los hermanos. Ahora yo los leía todo entusiasmado y escribía 3 semanas. Para que les lleguen las cartas a ellos pasaría, ¿qué? 2, 3 semanas. Ahora, ¿se dan cuenta cómo es? Una carta, 3 semanas. Recibe, contesta, 3 semanas. Otra vez 3 semanas. O sea, el periodo largo. Hoy no. Hoy, en menos de un segundo, usted escribe una carta y presiona el Enter, ¡pic! Y aparece la carta. Milagro de la internet, yo lo digo. Entonces, si Pablo hubiera escrito esta carta hoy, o si en su tiempo hubiera habido la internet, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado con esta carta? No lo hubiera enviado solamente a los romanos, lo hubiera enviado a todas partes del mundo. Con el simple clic. Todos hubieran leído la carta de Pablo. Entonces, hay un contexto en esta carta. Entonces, el contexto de esta carta, como es una carta amplia y larga, Pablo desarrolla diferentes temas. En el capítulo 8, cuando vemos en el versículo 1, empieza diciendo, así pues no hay condenación. Ahora, el así pues está relacionado al 5:25, 7:25, donde dice, gracias doy a Dios por medio del Señor Jesucristo, porque en mi mente yo sirvo a la ley de Dios, pero en mi carne, el cuerpo pecador, sirvo a la ley del pecado. Eso quiere decir, y quiero otra vez enfatizar, mientras estemos viviendo en esta vida, vamos a cometer pecado. Eso es así. Y lo vuelvo a repetir otra vez. Cuando uno lee Facebook, uno encuentra semejantes barbaridades teológicas. Muchas personas o hermanos en la fe no saben lo que ponen y no saben a qué dicen amén. Dicen amén a cualquier cosa. Y una de las cosas que me doy cuenta es que los piadosos, los que quieren ser más santos que Dios, creen que uno puede dejar de pecar en esta tierra. Creen. Y no es así. Pablo lo dice, lo estudiamos capítulo 7, que es imposible dejar de pecar en esta tierra mientras estemos aquí. No hay nadie, no existe, ni existirá alguien que diga, hermanos, ya dejé de pecar, a partir de ahora soy sin pecado. No, el que dice eso o está mal de la cabeza o es un hereje. Porque mientras estemos en esa tierra vamos a quebrantando la ley de Dios. Prácticamente es eso. Por eso dice en el 25, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, porque Él, según Gálatas capítulo 3, versículo 18, murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, hizo maldición, para que por la fe en Él, el Espíritu Santo nos dé las herencias que Dios le prometió a Abraham. Entonces dice, por eso en el 8:1, no hay condenación para los que están en Jesucristo, no andan conforme a la carne. Estando en Jesucristo. Recuerde que la clave es estar en Jesucristo. ¿Cómo uno está en Jesucristo? Cuando uno cree en Jesucristo por la fe. Cuando Dios le da la fe, así como Dios le dio la fe a Abraham. Cuando dice la Biblia, y Abraham le creyó a Dios, cuando Dios le dijo, Abraham, ven afuera, mira las estrellas del cielo, cuenta cuántas estrellas hay.
1, 2, 3 millones de estrellas. Así será tu descendencia. Y dice que Abraham en ese momento creyó a Dios y esa fe que Abraham tuvo en Dios, Dios lo contó como justicia, la acreditó como justicia. Y Pablo dice que los que creemos en Cristo somos también hijos de Abraham, porque así como Abraham fue justificado por su fe, nosotros somos también justificados por la fe que tenemos en Cristo. Y si Cristo es el que justifica, ¿no? Cristo es el objeto de la fe, también Cristo fue el objeto de la fe de Abraham, porque Abraham tuvo que haber creído en Cristo para que se le haya acreditado la justicia. Porque Hechos 4:12 otra vez dice, porque en ningún nombre hay salvación, ninguno, ninguno, cuando es ninguno, es ninguno. No dice, bueno, aparte de Jesús hay otro nombre que pueda ser salvo. No, no dice eso. Entonces, ¿cómo se salvó Abraham? En Jesucristo. Eso tiene que usted grabárselo en la mente, siempre. Entonces, ya no hay condenación. Por eso, en el versículo 3, vamos a ver a qué se refiere cuando dice y de igual manera. Bueno, de igual manera. Vamos a leer entonces el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11 de Romanos 8? Dice, porque si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Parece un trabalengua. El versículo 11 ustedes tienen que subrayarlo y memorizarlo, porque esto nos va a ayudar a entender lo que viene. Dice, porque si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? Dice que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién resucitó a Jesucristo? Dios, o sea, el espíritu de Dios. Si el espíritu de Dios, porque Él resucitó a Jesucristo. Dice aquí, habita en ustedes, o sea, el Espíritu Santo habita, vive. Habitar es vivir. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios vive en la vida del cristiano. Dice, ese mismo Espíritu que resucitó, levantó de la muerte a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, allí dice el Espíritu de Dios, también vivificará. ¿Qué dice la otra versión? Dará vida. Vivificar es dar vida. ¿A quién? A nuestros cuerpos mortales. Ahí está hablando de cuerpos mortales. Está hablando de la resurrección. 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 Resurrección de nuestros cuerpos por medio de ese espíritu que habita en nosotros. O sea, el espíritu habita en la vida del cristiano. Ese es el bautismo del Espíritu. Así que usted ya sabe lo que es el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu no es, como dicen los amigos pentecostales, una secta que empezó en el año 1906, hace apenas 100 años. Antes no se conocía esas cosas. Y no más empezó en los Estados Unidos. Antes no se conocía en muchas partes. Eso recién hace unos 50 años comenzó a diseminarse, o tal vez 60, por ahí. Pero la Biblia enseña, la Biblia, yo no lo estoy diciendo, la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, dice que el Espíritu Santo habita en nosotros y que el Espíritu Santo nos va a resucitar de entre los muertos, así como lo hizo con Jesucristo. Ahí lo dice, subráyalo. Debe comprar esto. Le recomiendo color amarillo para que no
ensombrezca la página de su Biblia. Pero ¿qué más? Versículo 14. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, aquí está otra vez, guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cuál es otra función que hace el Espíritu de Dios? Nos guía. El Espíritu Santo nos guía. O sea, ¿qué es guiar? Ustedes, los que manejamos, cuando va a un lugar que no conoce, dice, a ver, ¿dónde está? Oh, ahí está la flecha. Dice a la mano izquierda. Ok, voy a la mano izquierda. ¿Dónde va? Oh, ahora a la mano derecha. A la mano derecha. Bueno, esperando de que haya señales en el camino. Si no hay, pues ni modo. Pero la señal en el camino nos está guiando a nuestro destino, ¿no? A veces dicen, falta 8 kilómetros para llegar a la ciudad tal. 5 kilómetros. Entonces dice aquí, el Espíritu nos guía. Entonces la función del Espíritu, aparte de vivificar, nos guía, nos ayuda a nosotros a ir justamente a hacer la voluntad de Dios, cómo vivir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos ha sido dado para bla, 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 y hablar tonteras, hablar balbuceadas, que eso no es, eso no es, por favor, crean la Biblia. El Espíritu Santo nunca le va a dar balbuceados, como que si está haciendo gárgaras. No, eso nunca se ve en la Biblia, ¿ok? Lo que el Espíritu Santo hace es nos va a guiar, nos va a guiar. Ahí dice, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Ahora, bien interesante, porque cuando nos guía, aquí está la evidencia. Mucha gente a veces me pregunta, o ahí escriben, oh, quiero saber si soy hijo de Dios. Créame, hermano, que si eso viene de una persona que no es cristiana, lo entiendo con paciencia. Pero si usted tiene ya más de 50 años de ser cristiano y no sabe cómo o qué es un hijo de Dios, o ha estado jugando al cristianismo o nunca lo fue. Porque aquí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Aquí lo dice Pablo. Aquí en la misma Biblia no tiene que, que pensar y decir, ¿seré hijo de Dios? No. Aquí está. Y otra vez, por eso tengo como 20 de esto, porque lo uso bastante. ¿Qué más? Versículo 15, otra función del Espíritu. Porque ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud. Fíjense, para estar en temor. Ahora aquí dice, sino conjunción de contraste. El sino puede ser como pero, ¿no? Es conjunción de contraste. ¿Qué dice? Dice así. Han recibido el espíritu de adopción. Eso también hay que subrayarlo. Ahora, cuando alguien le dice a usted, ¿usted es hijo de Dios? Sí. ¿Usted es hijo natural de Dios? Si usted dice sí, soy hijo natural de Dios, usted no conoce las escrituras, no sabe dónde está parado. Porque el único que es hijo de Dios por naturaleza es Jesús. Nadie más. Nosotros somos hijos adoptados. Dios nos adoptó por su espíritu. Por eso dice aquí, hemos recibido el espíritu de adopción. Entonces, otra función que el espíritu hace de Dios es que nos adopta para ser hijos de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos adopta? Dice, exclamamos, Padre, Padre nuestro. Aquí dice, exclamamos, Abba, Padre. Abba es la palabra Ab, Ab, en hebreo significa padre. Aquí Pablo está usando hebreo. Cuando se le agrega ba, A, B, B, A, es papá. Igual que en español. En español, el papá, bueno, nombre formal es padre.
así como padre, madre. Él es mi padre. Pero de cariño al padre se le dice papá. Ahora, si quieres ser más cariñoso con el papá, papito. Abba es papá, porque la palabra padre es ab, padre. Entonces, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo, cuando somos adoptados, hace que nuestro espíritu testifique diciéndole papá a Dios. Esa exclamación significa que somos adoptados hijos de Dios cuando el Espíritu Santo viene. O sea, la función del Espíritu, entonces ya vemos, nos resucita, nos guía, bien nos adopta. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu es lo que dice? No es que usted está saltando así, ¿no? Hablando y bla, bla, bla. No, 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 eso no es así. Eso no es así, hermano. Eso tal vez usted quiera hacer ejercicio, pero no confunda eso con la función del Espíritu. La función del Espíritu es diferente. La función del Espíritu es, en este caso, nos adopta a ser hijos de Dios. Y la evidencia está en que nuestro espíritu clama y reconoce a Dios como Padre. Solamente los que tenemos el Espíritu de Dios somos adoptados, somos hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede ser el papá, el hijo de Dios. Dios conoce a los suyos. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios y le dice, papá, tú eres mi papá, y no tiene el Espíritu de Dios, Dios no lo va a reconocer como su hijo. Claro. Es como que alguien, yo salgo y me dicen ahí muchos niños, papá, papá. Digo, pues que yo recuerde, no son mis hijos. No, no todos van a ser mis hijos nomás porque me llamen papá. Entonces Dios dio su espíritu de adopción a los que Él quiere y los reconoce como sus hijos. Y nosotros, que tenemos el espíritu, también lo reconocemos como nuestro Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermano, ahí está la evidencia. No solamente nosotros le decimos papá, Abba Padre, sino que el Espíritu mismo de Dios nos confirma y nos dice, sí, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. El Espíritu nos dice a nuestro espíritu. Ahora, si somos hijos de Dios, hermano, esto es lo mejor, es una bendición. Y ya que esto es una realidad, quisiera hacer una oración pequeña. Padre Celestial, gracias por darnos su espíritu de adopción y tomarnos como hijos tuyos. Gracias por adoptarnos. Gracias por hacerlo, por los méritos de Jesús. Gracias porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Quise hacer esta oración porque no hay otra forma más de agradecer a Dios, de que Él en su santa voluntad nos ha adoptado. Él nos dio su espíritu de adopción. Entonces, ya que el espíritu nos vivifica, nos guía, nos adopta y nos testifica que somos hijos de Dios, recién entonces Pablo en el versículo 26, dice, así también. Ahora, ¿por qué del 16 hasta el 26? Porque lo que sigue es un paréntesis a lo que Pablo está hablando. Pablo hace un paréntesis y luego de ese paréntesis sigue lo que se quedó en el versículo 16, 17 y también, y de ahí continúa en el versículo 26. Por eso dice, así también el Espíritu. O sea, no terminó lo que habló del Espíritu en el versículo 15, 16. Él continúa en el versículo 26. ¿Me entiende? O sea, hay una conexión del 16 hasta el 26. El medio hay un paréntesis.
Entonces él continúa y dice, así también, continuando el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ok, eso está completando, estamos viendo más. Entonces, el Espíritu no solamente nos vivifica, el Espíritu no solamente, como dice aquí en el versículo, como dijimos, nos guía, el Espíritu no solamente nos adopta, el Espíritu no solamente nos testifica que sí somos hijos de Dios, pero también el Espíritu, mira lo que dice aquí, nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. ¿Ahora entiende cómo va la secuencia? El Espíritu Santo entonces nos ayuda. Entonces, el cristiano no está solo. Otra cosa que veo en internet también y ya hasta a veces me preocupa. Dicen, pastor, yo no sé orar. Hermano, vuelvo a repetir. Eso lo acepto de alguien que no es cristiano. Tal vez uno que esté empezando la vida cristiana es como un bebito, ¿no? Bebito no sabe. A ver, eso es así, se le enseña. Pero un bebito de 40 años, pues ya no es bebé de 40 años. Ya no lo es. Entonces, hay un periodo en el crecimiento de la vida cristiana en donde uno ya tiene que saber. Pero hay algo muy importante. No es que uno tiene que aprender a orar de uno mismo en el sentido de que, ¿y ahora cómo lo hago? Porque soy cristiano, no sé ni qué hago. No, no es tanto eso. Pablo está diciendo que otra función del Espíritu es que nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Debilidad de qué? Debilidad no física. No de que, oh, me siento tan débil, voy a tomarme vitamina B12 y todas las vitaminas del abecedario. No, no se refiere a eso. Se está refiriendo a debilidad espiritual, a la debilidad espiritual de uno. ¿Por qué? Porque como seres humanos, como vuelvo a decir, uno no es perfecto y nunca va a ser perfecto hasta que sea glorificado en la venida de Cristo. Entonces, hay hermanos y todos nosotros, en algún momento de nuestra vida nos sentimos débiles y es normal porque somos seres humanos. Entonces, ¿cómo orar a Dios? ¿Cómo orar? Dice, Él nos ayuda, el Espíritu Santo que está dentro de uno, como dice ahí, el Espíritu Santo habita, vive en uno, vive. Si usted no tiene el Espíritu Santo, bueno, evidentemente no es cristiano, no es hijo de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que tener el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad espiritual. Si usted está débil espiritual, no diga, bueno, soy débil, ¿qué voy a hacer? Así soy, así nací, así moriré. No, 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 no. No, no, no sé quién le enseñó eso a usted, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, el Espíritu Santo, usted puede ser débil, pero no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él tiene el poder de revivificar y darnos la resurrección en el momento de la vida eterna. Así que el Espíritu Santo que vive en usted, que vive en mí, es poderoso. Nosotros somos los débiles, los flojos, ¿no? Desinteresados, ¿no? Perezosos, ¿no? Negligentes. Oh, que la carne es débil. Siempre la excusa del siglo. La carne es débil. Sí, pero el espíritu es fuerte. Entonces, no estamos solos, hermano. No estamos solos. El espíritu vive en nosotros y dice nos ayuda en nuestras debilidades. Y aquí viene, ¿por qué? ¿Por qué? Esa palabra ¿por qué? Es muy importante. Tenemos que ver, ¿por qué nos ayuda en nuestras debilidades? ¿Por qué? Dice ahí, ¿cómo orar como conviene? Aquí dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Esa es una pregunta. En la cita que está en el idioma arameo, dice, porque ¿cómo orar como conviene? Ahora, la palabra conviene, ¿qué significa? No, la palabra conviene significa estar de acuerdo, ¿no? Estar de acuerdo. ¿Cómo? Ok,
nosotros oramos, usted ora. ¿Cómo usted puede orar? ¿Cómo sabe usted que cuando ora, usted está orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabe usted que cuando usted ora a Dios, lo que usted está pidiendo a Dios, hablando a Dios, está de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Cómo sabe usted? ¿Sabe qué? Aquí está la respuesta. No lo sabe. Ni yo lo sé. Nadie lo sabe. Ahí dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? Como conviene significa de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que cuando yo oro estoy diciendo cosas, todo lo que digo, cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? Y ahí dice, no lo sabemos. Nadie lo sabe. Yo no lo sé. Usted no lo sabe. Usted puede repetir una letanía de rezos, de rezos, de rezos y oraciones. El rosario, los católicos usan el rosario. Yo lo usaba cuando era católico. Todas las cositas del rosario lo usaba, todas las noches. De verdad, no lo estoy mintiendo. Yo he sido bien católico romano. Todas las noches, chiquito. Era el más religioso de mi casa. Ahí, todo el rosario. Pero si uno no ora de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces no lo sabemos. Ahora, otra cosa muy importante. En el mismo versículo dice, pero, fíjese, pero el Espíritu mismo, aquí está, ora, ¿ah?, por nosotros con gemidos inefables. Ahora, la palabra orar dice, nosotros no lo sabemos cuando oramos a Dios, número uno, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que si nosotros no sabemos orar, el Espíritu Santo sabe orar. Anótelo, escríbalo. Usted tiene que, su Biblia, anótelo. Nosotros no sabemos orar. El Espíritu Santo sabe orar. Entonces, el Espíritu Santo que habita, vive en nosotros, como dice Pablo arriba, ya lo hemos visto, habita, no solamente nos ayuda en nuestra debilidad, sino que Él mismo intercede, dice, por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ¿qué significa con gemidos indecibles? Quiere decir que el Espíritu grita, eso es gemir, grita, se lamenta. Eso es lo que dice la palabra en griego, lamentarse, grita, como desesperación. Ahora yo me pongo a pensar y digo, increíble. Por eso que los amigos pentecostales, ¿no?, una secta que apareció en menos de 100 años y que se distribuyó en México, Centro y Sudamérica en menos de 60 años, es nueva, es una secta nueva, los pentecostales. Ellos dicen, oh, tienes que dejar que el Espíritu hable por ti. Ahora, eso suena un poco, ¿cómo va a hablar el Espíritu por mí? Pues nomás abre la boca y ahí va a salir un sonido de tu boca. A menos que uno esté eructando, y dice, no, es el Espíritu. Y según ellos, el Espíritu tiene que, como un rugido de un león, como de un elefante. Y según ellos, eso es. Entonces, todas esas ideas descabelladas, fantásticas, lamentablemente, mucha gente cree eso, lamentablemente, no es lo que está diciendo Pablo. Es una comunicación espiritual entre el Espíritu Santo y Dios. Porque nadie más sabe cómo orar
excepto el Espíritu Santo. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Es el Espíritu Santo, como dice ahí, que intercede. Interceder quiere decir que Él está pidiendo las cosas por nosotros, pero lo está pidiendo de acuerdo a lo que Dios le gusta que se haga. Porque si lo hacemos nosotros, no vamos a pedir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el Espíritu que cuando ora y nos ayuda a orar con gemidos, lloros, lamentos, indecibles que no se pueden ni expresar en lenguaje humano, le pide a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos ayuda. Por eso Jesús dice, Él es su paracleto, su abogado. Él va a estar junto a ustedes. Ahora, cuando dice junto a ustedes, quiere decir que aunque habite en nosotros, Él no solamente está ahí, el Espíritu Santo durmiendo, sino que Él está actuando en nosotros. Porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no sabemos lo que necesitamos, creemos, pero el que sabe es el Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos audiblemente, uno tiene que estar realmente en conexión con el Espíritu Santo desde el punto de vista de la Biblia. Tenemos que, con mucha humildad, tener cuidado en lo que pedimos. Por eso cuando peticiones de oración, la gente se olvida porque no sabe esto. Oh, yo quiero esto, esto, esto. Un momento. Despacio, cálmese. ¿Cómo sabe usted que eso es lo que el Espíritu Santo quiere para usted? Usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Y ese es un tema muy importante, hermano, en la doctrina cristiana. La oración. Una de las cosas que yo digo a los que quieren aprender a orar es lean el libro de los Salmos. Los Salmos son oraciones y alabanzas. Y si leen el libro de los Salmos va a ver ahí cómo David escribió esos salmos inspirados por el Espíritu de Dios. Cómo Dios le guió a eso. Entonces estamos viendo aquí que el Espíritu Santo intercede, clama, ora por nosotros, con gemidos indecibles, porque Él sabe lo que hay en nosotros. ¿Qué más dice? Versículo 27 dice, más, versículo 27 dice, el que escudriña los corazones. Ahora, ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios el Padre. Fíjese aquí cómo estamos viendo que el Espíritu Santo gime. Esto también se los dije un día a los heréticos testigos de Jehová, porque ellos niegan que el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. La Biblia aquí pone el Espíritu Santo como una persona. Solamente una persona puede gemir, puede guiar, puede levantar, puede tener el poder que tiene el Espíritu. No es una cosa etérea, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y tiene el poder que solamente se atribuye a Dios, por lo tanto el Espíritu de Dios es Dios. Al testigo le dije, ahí está. A ver, dime qué cosa, porque ellos dicen que el Espíritu es una fuerza. Bueno, pero una fuerza no piensa, pero aquí vemos que piensa, actúa, hace, clama. ¿De dónde saca esa herejía los mal llamados testigos de Jehová? Porque son heréticos, porque son personas que están cegadas por el enemigo. Ellos son los que siguen al espíritu del anticristo. Entonces deberían de ser llamados testigos del anticristo, no testigos de Jehová. Porque Jehová no enseña eso. El anticristo sí enseña eso. Cuando vea a un testigo, dígale, disculpe, tiene que cambiar su nombre, testigos del anticristo. La verdad, porque eso es lo que son. Bien, ¿qué dice aquí? El que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios el Padre. Dios el Padre conoce, escudriñar significa investigar el corazón. Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Por eso muchas veces, y eso lo he dicho, ¿no?
Antes que nosotros, uno dice, voy a orar al Señor, voy a pedirle. Bueno, Dios ya sabe lo que le vas a pedir. Él sabe lo que le vas a pedir. Ahora, no estoy diciendo que no ore. Lo que estoy diciendo es que Dios ya escudriña tu corazón. Él sabe qué le vas a pedir. O en la noche, en la reunión de oración, voy a pedir esto, esto. Él ya sabe todo eso. Es más, Dios inclusive responde antes que le pidamos. Y eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, no crea que Dios está esperando ahí. A ver, si no me pides, no te doy. No, Dios no actúa así. Dios no actúa así. Dios es Dios, Dios es soberano. ¿No? Y si Él quiere hacerlo, lo hace. Y si quiere no hacerlo, no lo va a hacer, porque Él es Dios. Se acabó. No lo hizo. Aquí sí lo hizo. Gloria a Dios también. Pero Él sabe lo que hay en el corazón de uno. ¿Qué pasa con Él? Dios sabe, o sea, Dios conoce la intención del Espíritu Santo cuando clama por nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo intercede a Dios por nosotros, Dios conoce la intención del Espíritu, el propósito de la oración del Espíritu Santo. Interesante. Es lo que dice la palabra intención se traduce como propósito. O sea, cuando el Espíritu Santo ora, que nos ayuda a nosotros por nuestra debilidad, Él tiene un propósito específico para orar. Dios, el Padre, conoce el propósito de la oración del Espíritu Santo. Y es lógico, porque el Espíritu es Dios, Padre es Dios, Dios es una Trinidad. Entonces es imposible que el Padre contradiga al Espíritu o que el Espíritu le pida algo que no va de acuerdo a la voluntad del Padre. No, los dos trabajando juntos. ¿Se dan cuenta? Esta es la evidencia bíblica de la Trinidad. Porque aquí estamos mirando el trabajo conjunto en la vida del cristiano, del Espíritu Santo y de Dios. Mientras el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a orar como es la voluntad de Dios, Dios, el Padre, escudriña nuestros corazones para saber qué es lo que el Espíritu Santo está pidiendo. Él sabe, Él sabe. Y dice así, por eso dice versículo 27, ¿cuál es la intención del Espíritu? El propósito. Y dice así, ¿por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, hermano? Estamos viendo que cuando el Espíritu Santo ora, nos ayuda a orar, interceder por nosotros, porque nosotros no sabemos nada. El Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. Dios escucha al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe qué pedir a Dios y el propósito de esa petición. Ahí lo dice, versículo 27. Él conoce lo que pedimos porque conoce la voluntad de Dios. Entonces, Dios el Padre trabaja de una forma perfecta con Dios el Espíritu Santo por nosotros. ¿Sabía usted eso, hermano? Por nosotros. Ahí lo dice. Cuando oramos a Dios, por eso le digo a usted, y lo vuelvo a repetir, hermanos, antes de poner citas de fulano, sultano, reformador, puritano y por aquí que por allá, muchos ponen, no los leo, sinceramente, no los leo. A mí me interesa que usted crezca en su vida espiritual conociendo la Biblia. Sí, y lo vuelvo a repetir, y para los que me van a escuchar, no ponga citas de personas si usted no conoce las escrituras. No me importa cuán santo sea esa persona. Usted tiene que conocer su escritura. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Esto, ¿no? Y tampoco, yo pongo a veces, tampoco pongo esas cosas, ¿no? Porque honestamente me molesta que la gente ponga teología de hombres y no teología de la Biblia. Me molesta eso. Y yo digo, entonces, ¿en dónde? ¿Por qué? Pues yo lo considero como comida chatarra de Facebook. ¿Por qué? Porque es fácil, ¿no? Uno agarra, digamos, un libro, es un libro, de un autor muy importante, y lo leo, ok, lo pongo ahí. Fácil. Yo no lo dije, lo dice a él y ya, y me voy. No, 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 no. Uno tiene que estudiar la Biblia.
Una vez estudiando la Biblia, usted conociendo lo que está aprendiendo, ponerla en su página. Ese es mi punto de vista. Su página es la de usted hace lo que quiera. Pero yo le doy ese consejo a usted. ¿Ok? Le doy ese consejo a usted. Entonces, para resumir, ¿qué hemos enseñado? ¿Qué enseñanza nos da esto? Número uno, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Ya hemos visto. Espirituales, porque somos débiles. Número dos, nos ayuda porque no sabemos qué es lo que tenemos que pedir. Cuando oramos, no sabemos qué es lo que tenemos que pedir. El Espíritu Santo nos ayuda allí. Número tres, el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos e intercede por nosotros con lamentos que es imposible decir. ¿Quién sabe lo que necesitamos? Aunque le parezca mentira, es el Espíritu Santo que sabe lo que usted y yo necesitamos. No solamente eso, el Espíritu Santo intercede, pide, de acuerdo a la voluntad de Dios, con gemidos, gritos, lamentos, que es imposible descifrar qué es lo que dice. Es imposible. 4. El Espíritu intercede de acuerdo como conviene a nosotros según la voluntad de Dios. Dos cosas importantes. El Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo pide lo que nosotros necesitamos. Es muy diferente a lo que nosotros creemos que necesitamos. El Espíritu Santo no pide lo que nosotros queremos. El Espíritu Santo pide lo que nosotros necesitamos. ¿Y sabe qué? Esto explica por qué muchos no reciben, entre comillas, sus peticiones de oración. Ahora entienda por qué. Porque si el Espíritu Santo sabe, supongamos, si el Espíritu Santo sabe que necesitamos esto, y uno dice, oh, yo necesito esto, y uno le pide a Dios, Señor, yo quiero esto. Bueno, ¿qué cree? El Espíritu Santo, para el Espíritu Santo, usted no necesita esto, usted necesita esto. Claro, nunca Dios le va a dar esto porque no es lo que el Espíritu Santo dice que usted necesita eso. Y uno dice, bueno, Dios no me respondió. ¿Qué será? ¿Me falta fe? ¿Tengo que ayunar? ¿Estoy en pecado? ¿O Dios simplemente ya no me escucha? ¿No? Uno dice eso. No, ni uno ni el otro. Simplemente que usted pidió mal. Usted pidió mal. No es lo que el Espíritu Santo actualmente quiere para usted. Por eso no recibe sus peticiones de usted. Porque pide mal. Tenga en cuenta eso. ¿Qué más hemos aprendido? Nos hemos aprendido que Dios escudriña los corazones. Escudriñar significa excavar, entrar profundo para saber lo que hay ahí. Dios conoce eso. Dios conoce. 6. Dios sabe el propósito del Espíritu Santo cuando intercede por nosotros. O sea, hay una comunión perfecta entre lo que el Espíritu pide y lo que Dios busca. Nunca Dios va a decir al Espíritu Santo, bueno, tú estás pidiendo algo que yo no quiero o no estoy de acuerdo con tu petición. Ni el Espíritu Santo le va a pedir algo a Dios que sabe que está en contra de la voluntad de Dios. La perfección de la divinidad es tanto que eso se ve en la oración, lo que está diciendo aquí. 7. Todo lo que pide el Espíritu Santo por nosotros está de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerde eso. No hay nada que el Espíritu Santo pida que viole la voluntad de Dios y tampoco no hay nada que Dios, cuando mira la petición del Espíritu, vea algo que está en contra de su voluntad. 8. El Espíritu Santo no es una energía como los sectarios Jehová dicen, por lo que acabo de decir. Es una persona, la tercera persona de la divinidad es Dios mismo. Dios entonces no es una persona única, es una divinidad, es Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? La aplicación. Pasamos a la aplicación. ¿Cómo puede usted aplicar eso en su vida? No. Número uno, pensemos que cuando oremos tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios
Y número 2, no estamos orando solos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a pedir a Dios de acuerdo a su voluntad. Y recuerde que si hay algo que usted pide y no recibe, piense, de repente estoy pidiendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, Dios no le va a dar algo solamente porque usted le pide, porque no es su voluntad. Ahí dice, el Espíritu Santo pide de acuerdo, conforme lo que conviene. Quiere decir, a la voluntad de Dios. Entonces, otra aplicación en su vida es leer la Escritura. Si usted no lee la Escritura, no va a poder usted conocer la voluntad de Dios. La Escritura le ayuda a usted a crecer espiritualmente, le ayuda a usted a conocer a Dios, conocer su voluntad. Y como dije al principio, el Espíritu Santo no se manifiesta en balbuceos, saltos, gritos, revolcadas en el piso, ¿no? Y un montón de tonteras que grupos sectarios de hace menos de 100 años que existen nos dicen. El Espíritu Santo, como vimos al principio de la introducción, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo también tiene el poder de resucitarnos en el día de la resurrección. Muy bien, hermanos, entonces vamos a orar terminando así. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu palabra haya penetrado nuestra mente y nuestro espíritu para conocer de acuerdo a lo que dice tu palabra santa. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos, Señor, a pedir de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a lo que creemos que es. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude siempre, como dice la Escritura, en nuestra debilidad, con gemidos indecibles, para que Él pida de acuerdo como conviene y no de acuerdo a lo que uno cree. Para que cuando Dios el Padre escudriñe nuestros corazones, sepa y conozca lo que el Espíritu Santo está pidiendo y clamando, porque lo hace como conviene. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, entonces que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.